Pueden aplaudir, pueden aplaudir. Muchas gracias, profe. Vamos a continuar con el profesor Edgar Eslava. El profe Edgar Eslava es esposo de Gina y papá de Laura. Lee sobre filosofía, física y cuando puede alguna literatura y novelas. Es amante del café y una buena conversación y les va a hablar un poco sobre lo que sabe de ciencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá, a quienes están acá y a quienes están allá. Voy a, voy a decir tres cosas, perdónenme un segundo. Aprovecho que tengo tablero para que no se me olvide la estructura. Son tres, pero la primera es, gracias Laura, gracias Nicolás, gracias Eugenio, sé que estás allá, revista Horizonte Independiente, Eureka Mujeres y Ciencias, gracias por la invitación al conversatorio. Eso era esto. La pregunta es, ¿qué es ciencia? Es una pregunta, empecemos la fácil. José, ¿cuál es su filósofo favorito? No, no, no. ¿Yo dije eso? No, ¿cuál es su filósofo favorito? Mándelo. Espino. Uy, empezamos bien. Del que se acuerde. Puede llamar a un amigo. Maquiavelo. Ok. No me están dando los ejemplos que yo estaba esperando recibir, pero no hay ningún problema. Karen. Ok. Claro, no les puedo preguntar a todos porque hay 200 personas en el auditorio, entonces me voy a demorar demasiado tiempo, pero dame uno. ¿Quién? Foucault. Bueno, este sí lo esperé venir. Ouch. Y, ok, porque, y cada uno tiene uno, pero uno no vive la vida de acuerdo con el filósofo que más le gusta, sino que le gusta porque, no, lo van a hacer, porque a cada cual le gusta un filósofo. Con la ciencia pasa lo mismo. Usted pregunta qué es ciencia y depende de qué filósofo le gusta o desde qué filosofía le está leyendo, le va a dar una respuesta diferente. Sergio se gastó un tiempo diciéndoles, recuerden el paradigma clásico desde el cual leímos, y luego Francisco la desarrolló paso a paso, desde el Círculo de Viena hasta la tecnociencia contemporánea. Y yo sé, Francisco, que tiene atorada la geociencia estratégica, pero démosle unos minutos todavía. Pero si usted viene de un mundo como de, uy, es que me toca, esto es Maquiavelo, no, Maquiavelo. Maquiavelo. Voy a hacer un ejercicio demasiado burdo, pero creo que ustedes me van a entender la lógica. Si usted es de la línea Haraway, la ciencia es, por un lado, una producción política, tecnológica y formal que intenta subsumir en categorías generales algo que no se puede. Y en el camino termina avasallando tanto a los sujetos de estudio como a los diferentes grupos humanos que se aproximan a esos objetos de estudio. Si usted lo piensa con Maquiavelo, la ciencia podría ser uno de los instrumentos con los cuales el príncipe gana control sobre el reino. Si usted es espinosista, usted podría decirlo de varias formas. Ciencia es una de las formas, ¿cómo se dice? No es entelequia, pero es un conato, ¿listo? Y es incluso, es una de las características divinas. Vía conocimiento, nosotros somos imagen de una de esas características divinas. Si fuera Foucault, le va a decir, es un dispositivo. Y con Foucault un dispositivo significa es algo con el que se hacen cosas. Y empiezan siendo epistémicas, pero terminan siendo políticas.
porque ustedes recuerden la línea básica de Foucault: conocimiento o saber, luego poder y luego deseo. Y terminan transformándonos en máquinas deseantes, en donde no vamos a terminar hoy. Y si es con Zubiri, Zubiri estaría más cercano a una línea tradicional como la que ha descrito Sergio al inicio, o esa cuyo camino nos trazó Francisco, y es la ciencia es una de las formas en que nos aproximamos al mundo natural para ganar algo de conocimiento. Claro, para Zubiri haría falta un componente metafísico fundamental. Dependiendo al filósofo que usted le pregunte o a la filósofa que usted le pregunte, va a tener una respuesta diferente a qué es la ciencia. Entonces, cuando nos convocan y nos dicen, profe, cuéntenos qué es la ciencia, la respuesta es, no tengo idea de qué es. Yo tenía muchas claridades de qué era la ciencia cuando estudiaba ciencias. Era lo que estudiaba, porque era, o sea, mi título dice licenciado en física. Entonces, uno estudia física, uno estudia ciencias. Y ya, y como soy licenciado, entonces estudiaba educación, estudiaba ciencias de la educación, doble ciencia. ¿Listo? Cuando mi hija dijo, quiero estudiar ecología, y yo, una ciencia blandita, como extraña, porque no estudias una ciencia fuerte como biología. Pero sin embargo, era una ciencia. Y teníamos claro que era una ciencia. Mi esposa es bióloga y química, somos del mundo de la ciencia, tenemos claro qué es. Pero uno empieza a estudiar filosofía, y una de las cosas que hace filosofía es irle derrumbando a uno esas claridades. Uno puede referirla de muchas formas. Uno puede utilizar la división básica, y es eso lo que usted llame ciencia, lo que tiene en la cabeza, y hagamos el listado: física y el resto. Perdón, física, química, biología, ecología, antropología, sociología. Sí, son ciencias, lo cual va a implicar, de nuevo, para cada uno de estos señores, una lectura particular, pero en el marco del evento que nos convoca, son formas de aproximarse a secciones del mundo. Entonces, la ciencia sería una herramienta, un instrumento que utilizamos para aproximarnos a secciones del mundo. Si usted es un racionalista, lo fundamental de la ciencia son las teorías científicas, porque usted es racionalista. Pero si usted, en cambio, es un realista ontológico, si cree que el mundo es lo que está afuera, entonces para usted la ciencia son experimentos, confrontaciones y refutaciones. Si usted es un postestructuralista, para usted lo importante son los mecanismos de dominación de un grupo sobre otro grupo. Como no les dije qué es ciencia, y no se los voy a decir, y de nuevo, porque pasa como con el tiempo en Agustín. Yo sé que es una metáfora muy usada. San Agustín diciendo, si no me preguntan qué es el tiempo, yo sé qué es, pero si me preguntan qué es, no sé. Con la ciencia me pasa algo parecido. Claro, uno puede utilizar definiciones básicas, y ciencia es eso que a usted le enseñaron que es ciencia. Con eso uno puede sobrevivir en la calle. Claro, la otra pregunta interesante es, ¿por qué queremos diferenciar el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento? O sea, ¿cuál es el interés? Francisco lo decía y nos dijo, durante una época era muy natural y era una discusión meramente epistemológica con tintes ontológicos. Para nuestro auditorio, que está formado en su gran mayoría de filósofos, pues no es difícil de comprender. Y es, cuando digo es epistemológico, significa formas de conocimiento, formas de aproximación al conocimiento. Y cuando digo ontológico, significa cosas que hay en el mundo. Pero la pregunta de qué es una pregunta metafísica. Es una pregunta acerca de sustancias últimas. Es una pregunta acerca de cuál es el sentido final, lo cual presupone que eso existe. Y en filosofía, tal vez por eso es que se le van desbaratando a uno las definiciones, le recuerdan a uno que hay que dudar de esas definiciones finales. Por acá yo terminaré mencionando a uno de mis favoritos, y lo dejo así por ahora. Y volvamos. Entonces, ¿por qué es importante? Epistemológicamente, porque hubo un momento en donde dijimos, si hay muchas formas de aproximarse al mundo, de conocer el mundo, ¿cómo sabemos cuál es mejor que otra? El ejemplo típico son las religiones. Cada quien tiene su propia religión, y hay quienes pertenecen a grupos de religiones con muchos participantes a nivel global. Si usted es católico, cristiano, usted pertenece a un grupo de billones de personas.
Si usted es mormón, pertenece a un grupo más pequeño y le está debiendo al fisco norteamericano 32 mil millones de dólares. Si usted es budista, pertenece a otro grupo. ¿Qué importancia tiene su religión? Depende de usted. Pero cuando hay un diálogo entre religiones, se vuelve tremendamente interesante, polémico, complicado, peligroso, porque lo que para usted es una verdad natural, para otros no lo es. En ciencia no es tan radical. En ciencias, ¿por qué me interesa saber si ese conocimiento es mejor que otro? Ah, porque yo le puedo dar sanción social. Porque yo le puedo decir, hay un lugar para el que produce conocimiento verdadero y hay otro lugar para el que produce conocimiento no verdadero. Y en el camino, en el medio, hay conocimientos que no sé si son o no son. La astrología, en su momento la psicología. Recuerden que la psicología le toca, no, más bien, se construye saliendo de la ética filosófica, intentando acercarse a la física y luego recurriendo a la epistemología y encontrando su camino como entre la epistemología y las matemáticas con los medios que utiliza de forma contemporánea. ¿Por qué es importante demarcar? Tal vez porque hay unos conocimientos mejores que otros, esa es una opción. Tal vez porque alguien tiene que decirle a los científicos, ustedes son socialmente responsables por lo que hacen, y el científico no se puede excusar diciendo, yo solo hago ciencia, vayan a ver quién lo aplica. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el general Groove y Oppenheimer cuando diseñan, cuando participan en el proyecto Manhattan? Oppenheimer se encargó de llamar a todos los científicos, de convocar, incluso de importar vía piratería a científicos europeos para que participaran del proyecto. Pero él no toma la decisión de lanzar la bomba. Él organiza la estructura social que configura el fenómeno, el resultado, dice Francisco, el producto, la bomba. Es el general Groove el que convence al presidente norteamericano para que la lance. Y los científicos no lo sabían. No sabían el alcance de E igual en ese cuadrado. ¿Son responsables o no son responsables? Claro, si yo tengo claro hasta dónde llega la ciencia y si, por ejemplo, trazo una línea divisoria y digo, en donde hay ética no hay ciencia y la ciencia es libre de ética, entonces yo puedo decir, los científicos no tienen culpa. Pero si yo creo que la ciencia implica un compromiso ético y un compromiso político, entonces les puedo apuntar a los científicos y decirles, ¿de verdad seguimos haciendo armas para matarnos cada vez más finas? Y ustedes siguen produciéndola. Hay otros ejemplos como la clonación, hay otros ejemplos como el trabajo en células madre en versión contemporánea. Y a la pregunta de por qué, entonces va, uno, para asignar responsabilidades, dos, para determinar quién tiene la razón, suponiendo que alguien la tenga al final, lo cual todos tenemos claro, espero, ya es una postura filosófica particular, el creer que podemos llegar a encontrar una verdad última y definitiva. Hay quienes viven tranquilos por la vida diciendo no hay verdades últimas y definitivas. Y pues si eso es así, astrología y astronomía, ¿en qué se diferencian? En el tipo de metodologías que utilizan, pero si la diferencia entre ciencia y no ciencia es la metodología, entonces usted ya está del lado del metodólogo, del lado de los logicistas, y usted me hubiera puesto ahí a Russell o a Wittgenstein 1 en su listado de filósofos favoritos. Responder qué es la ciencia implica de una vez una postura filosófica y va a implicar en términos contemporáneos incluso una figura política. ¿Por qué política? Porque una vez que usted ha definido por qué clasifica la ciencia, cómo la clasifica, uno se pregunta, ¿y para qué la quiere clasificar? Y hay una respuesta linda, inocente y cada vez más difícil de sostener. Porque queremos conocer el mundo en su profundidad con la mayor de las verdades posibles. Y hay otra más práctica, tenemos que asignar recursos. Estamos en la Universidad del Bosque, para quienes no recuerdan, hasta hace unos años uno cruzaba la calle y Colciencias quedaba allá. O sea, uno cruzaba la calle y estaba el enemigo del filósofo de la ciencia. El enemigo en términos de, eran los que sí le decían al científico cosas que le interesaban.
Una de las cosas que uno aprende trabajando en filosofía de la ciencia es que uno se puede divertir un montón, uno hace un montón de amigos y a los científicos les importa un pepino lo que uno dice acá. Es una de las áreas de la filosofía que menos impacto tiene sobre su objeto de estudio. La filosofía política tiene altísimo impacto. La ética tiene altísimo impacto. Incluso la filosofía de la naturaleza, que intenta recuperarse como una especie de nueva metafísica, tiene impacto sobre las ciencias. La filosofía de la ciencia tradicionalmente ha tenido muy poco impacto sobre la comunidad científica. Háblense con sus amigos de ingeniería, con sus amigos de biología, con sus amigos ecólogos y pregúntenles qué piensan de lo que dijeron Kuhn o Popper acerca de quién. Entonces, ¿cuál es el otro para qué? Asignación de recursos. ¿Y qué significa asignación de recursos? Usted quiere formar parte del sistema Ministerio de Ciencias, quiere que a su institución le den fondos, le den recursos para la investigación, usted tiene que garantizar que pertenece. Entonces usted se pone filósofa y dice, ¿cómo así que pertenece? Dependiendo de la perspectiva en la que estés. No, no, no. Tenemos un listado y nos dice cuáles son y cómo funcionan. Y claro, Francisco, la geoestrategia a nivel global nos dice, y esa organización es muy particular. ¿Quiénes participan de la organización? UNESCO, y cuando uno dice UNESCO, dice Banco Mundial, y cuando uno dice Banco Mundial, dice OSD, y cuando dice OSD, dice corran por sus vidas, pero como igual financian por diferentes caminos la ciencia, uno tiene que meterse a jugar el juego. Y si usted dice, yo voy a hacer una investigación en fitoplasmología tóxico-cuántica de las cuadraturas hiperbólicas, uno, le van a pedir que repita el título, que voy a ser incapaz de repetir. Dos, le van a decir, ¿eso en dónde se inscribe? ¿En qué ciencia es? Pues es más fácil que usted diga, yo voy a hacer biología de plantas. Y eso es una clasificación muy particular. Entonces, ¿para qué? Entre otras cosas, hoy en día, para saber a quién se le asignan recursos dentro del sistema. Lo cual me recuerda Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es en el que nos movemos y el cual hoy en día viene teñido por un subtítulo que dice para el buen vivir y el vivir sabroso. Y si ustedes lo recuerdan, hace un año hubo una discusión muy interesante cuando se coló este documento del nuevo gobierno en el que mencionaban este nuevo plan de ciencia y tecnología y decían, ahí no hay todavía nada, pero lo que es claro es que hay una ideología particular. Bueno, si algo nos ha quedado claro es que siempre ha habido una ideología particular. Lo que pasa es que ahora era expresa el tipo de ideología del que venía. El problema era que era expresa, pero no venía bien enunciada. Y el alcance que le ha dado el gobierno, con todo respeto, no ha sido el mejor. Las acciones no se han visto encaminadas para ver cómo funciona esa ideología puesta en práctica. Pero la discusión se volvió una discusión metafísica. ¿Qué es ciencia? El profesor Wasserman salió a decir, yo no quiero que me abra el corazón un chamán. Profesor Wasserman, un chamán no le va a abrir el corazón. O sea, si usted va y busca un chamán, lo último que el tipo va a hacer es coger un bisturí. Ahora, si usted va a la Chayo, le garantizo que no le van a rezar. Le van a abrir con un bisturí. Entonces, uno es ubícate, desde qué marco me estás hablando, y tal vez lo que dice el nuevo sistema es, hay que cambiar el marco desde el que hacemos definiciones e incluso el marco desde el que tomamos las decisiones para clasificar, llamémoslo ya no ciencias, sino tipos de conocimientos. Si los conocimientos locales son válidos, ¿por qué después de tantos años creemos que tienen que ser universales? ¿No pueden ser válidos a nivel local? Claro, cuando las farmacéuticas toman las plantas locales, las llevan a sus laboratorios, las sintetizan, producen medicamentos y nos los venden 55 veces más caro que lo que costaba la planta original, no nos sentimos que nos están robando nada, porque se llevaron una matica de arauca. Pero lo que se están arrastrando es el conocimiento local
están arrastrando los insumos locales. Hoy en día, esta discusión sobre qué es ciencia va permeada de forma necesaria por una discusión política, por una discusión económica, en donde entran las editoriales y las producciones de conocimiento, en donde entran las delimitaciones entre departamentos en las facultades. Les dije que les iba a mencionar el mío. Richard Rorty, filósofo norteamericano de la primera y parte de la segunda mitad del siglo pasado, venía de estudiar la filosofía analítica. Sus profesores fueron a esos a los que mencionaron Sergio y Francisco. Fue alumno de Carnap, fue alumno de Reichenbach. Y en algún momento dice, y yo entendí que la filosofía no es la respuesta. Él edita un libro que causó furor, que se llamaba El giro lingüístico, en donde mostraba justamente eso que mostró Francisco, en donde son los enunciados, son las sentencias epistémicas las que tenían valor, y mostró el alcance que eso tenía, pero luego dice, no me gusta, me parece que eso es limitado. Escribe un libro que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, solamente para quejarse de la idea de que la filosofía, no la ciencia, la filosofía es capaz de comprender exactamente el mundo porque lo refleja de una forma particular en la cabeza. Ese libro lo volvió famoso, tan famoso que dijo, entonces voy a aprovechar y me salgo de la Facultad de Filosofía. No, porque yo ya no creo en esto. Después de la filosofía en el espejo de la naturaleza, es imposible creer. Y escribe un libro. Entonces, esto era, uno, el giro lingüístico; dos, filosofía y espejo de la naturaleza. Y no concluye, pero después escribe uno que se llama contingencia, contingencia, ironía y solidaridad. Solidaridad. Contingencia para él es, recuerden que lo que somos es contingente. El lenguaje con el que nos construimos depende de la cultura en la que nacimos, depende de los contactos, del capital cultural, si usted se pone francés, con el que nos hemos construido a nosotros mismos. Lo cual nos remite al irónico. Tenemos que aprender a burlarnos de eso que somos, a comprender qué es lo que somos, a salirnos para construirnos a nosotros mismos. Y dice él, ese es el Rorty que da el paso a la política, que uno se construye vía solidaridad. Tal vez lo interesante de este tipo de eventos, de este tipo de preguntas aún, que arrancan metafísicas, pero somos capaces de llevarlos a otro escenario, es solidarizarnos con el pensamiento de otros, ser capaces de comprender que estamos parados en lugares diferentes, aunque estemos sentados en el mismo lugar, y tenemos que entrar en diálogo. Y la ciencia tiene que construirse en diálogo con el mundo que estudia, con sus objetos de análisis, pero también con las criaturas que la estudian, que somos algunos días nosotros, otros días otros, pero un diálogo del que nosotros, desde la filosofía, todavía podemos participar de una manera inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.